la psicóloga Claudia de Mendieta hasta la Ciudad de México. Y precisamente como cada martes nos plantea un nuevo tema. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre la discriminación que sufren los pacientes de enfermedades mentales en nuestro país. Le decía yo al inicio de este programa que pues bueno, es común que veamos a mucha gente, por ejemplo aquí en el centro de Puebla, nos ha tocado ver en muchas ocasiones a distintas personas que pues bueno, sufren de enfermedades mentales, pero pues tal parece que nadie se preocupa de ellas, abandonados por las familias, no hay autoridades que pues bueno, atiendan este problema de una manera más óptima. Y esto es lo que nos propone Claudia de Mendieta este martes. Claudia, te escuchamos, muy buenos días. Ay, perdón. No nos escucha. Claudia, ¿nos escuchas? Sí, yo te escucho. Perfecto, adelante. Bueno. Aquí estamos, perfecto. Hola Luis, buenos días al auditorio, ¿cómo estáis? Un gusto saludarlos. Pues hoy quiero platicar un poco sobre el tema de la discriminación a los enfermos mentales. Es un tema, yo creo que bastante fuerte, bastante importante, y que pues tiene poca atención o poca cobertura. Según algunas estadísticas de la OMS y del INEGI, una de cada 4 familias en México tiene un enfermo mental. Bueno, es una estadística bastante fuerte, ¿no? Una de cada 4 pues resulta como mucho. Pero ¿por qué es importante el tema del enfermo mental y la discriminación? En nuestra cultura, y yo creo que a lo largo de muchas décadas, siglos, incluso en el mundo, el tema de la salud mental versus la enfermedad ha sido un tema de mucha controversia y de un impacto emocional muy fuerte en la sociedad. Por esa razón ha sufrido diversos tratamientos a lo largo de la historia y la discriminación está a la orden del día justo por el impacto emocional que esto tiene y la falta de comprensión acerca de lo que son las enfermedades mentales. Al margen de las políticas sociales y del apoyo económico a la enfermedad mental, que es todo un tema, porque también es cierto que no tiene la más amplia cobertura como otro tipo de situaciones de salud, siempre como un poco la más castigada, donde hay menos presupuesto, ¿no? También por los altos costos o los elevados costos que tiene darle cobertura. Un medicamento psiquiátrico puede costar entre 400, 500, 600 pesos hasta 1,000 pesos. Una caja de pastillas que le va a durar al paciente a lo mejor 15 días, ¿no? Con suerte 30, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí tiene costos importantes y, por supuesto, los problemas económicos y las políticas de salud, pues a veces no pueden cubrirlo. Pero al margen de eso, que me parece que también está relacionado con la discriminación hasta cierto punto y por qué no se da una cobertura más amplia, también tiene que ver con las construcciones sociales, ¿no? Volviendo al punto de la construcción social. ¿Qué pasa entonces con el enfermo mental en nuestra cultura? No todas las personas que presentan un trastorno mental, que lo empiezan a presentar, acuden a valoración médica. Según algunas estadísticas del Instituto Nacional de Psiquiatría en México, reportan que la mayoría de las personas llegan a consultar a veces 12 años después de que inicia el trastorno. En el mejor de los casos, 4 o 5 años. ¿Pero esto por qué tiene que ver? ¿Por qué la gente no acude a tratamiento de manera más inmediata, como nos pasaría con alguna otra enfermedad crónico-degenerativa o algún otro problema transitorio? En buena parte tiene que ver con la falta de información, pero también con la discriminación. Porque la enfermedad mental implica un estigma, una vergüenza también para la familia o para la persona que lo padece. Culturalmente nos da vergüenza decir que algún familiar nuestro tiene alguna enfermedad mental o que está loco, ¿no? Como coloquialmente llamamos a la persona que padece una enfermedad mental. Hay diferentes tipos o calidad o características de las enfermedades mentales o de grados, ¿no? Algunas son moderadas, otras son severas o algunas otras son graves. Entre mayor es el grado de gravedad, digamos, de la enfermedad, pues mayor es la vergüenza que la propia familia o el propio paciente van a experimentar.
embargo, aún así es un tema de bastante, ahorita no sea un problema leve, de bastante controversia y de estigmatización. Normalmente no acudimos al psiquiatra, ¿no? Algo que se escucha en los comentarios comunes de las personas es que si vas al psicólogo pues estás mal, pero si vas al psiquiatra estás mucho peor, ¿no? Como partimos del hecho de que reconocer que se tiene una enfermedad mental, ya sea transitoria o crónica, es algo no solamente terrible, feo, sino más vergonzoso, que es mejor ocultar. Entonces, partimos de ahí, el hecho de reconocer que tengo una enfermedad mental ya es un problema, porque entonces puedo sentirme vulnerable o víctima de un rechazo social, de un aislamiento, de una segregación, de una crítica o de ser juzgado por los demás y las consecuencias que además esto conlleva, porque no solamente es la visión negativa de los otros, sino las implicaciones que esto puede tener. Por ejemplo, si yo voy a buscar un trabajo y digo que he padecido depresión crónica durante algunos años, pero que estoy ahora bien, o que tengo una depresión crónica con un buen manejo y una estabilidad al momento, pues a lo mejor es un indicador para el entrevistador de no ser contratado, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad como la depresión que permite funcionalidad. Pero ¿qué pasa si además digo que estoy diagnosticada con esquizofrenia? Que puedo tener una esquizofrenia bastante controlada, con medicamentos, con tratamiento psicológico, psiquiátrico, y que puedo ser apto para trabajar y desempeñar alguna función. Sin embargo, el hecho de escuchar que tengo una enfermedad mental, que además es esquizofrenia y que suena tan impactante, puede ser otro indicador fundamental para que no sea yo contratado, ¿no? No existen políticas sistematizadas en México que me ofrezcan trabajo adecuado y de manera más abierta y fluida a las personas con enfermedades mentales. Obviamente existen programas de rehabilitación. El Instituto Nacional de Rehabilitación, acá en el Distrito Federal, tiene un programa de reinserción laboral o de inserción laboral a las personas que padecen alguna enfermedad mental grave. Sin embargo, bueno, son programas que son muy eficaces y muy importantes, por supuesto, pero que no logran colocar en situaciones laborales a la mayoría de las personas. Según las estadísticas, el 70% de las personas con enfermedad mental grave están desempleadas. Algún porcentaje de esto tiene que ver con que no tienen, a lo mejor, las condiciones emocionales o mentales adecuadas, porque no hay tratamiento, porque la enfermedad es muy severa, que entonces a lo mejor el mismo paciente no está interesado en trabajar. Sin embargo, hay otro porcentaje de pacientes que sí están interesados, que les gustaría desempeñar alguna actividad, pero les cuesta mucho trabajo mantenerse en un empleo o bien conseguirlo, o ni siquiera mantenerse. Bueno, no todo se reduce al empleo. El empleo, obviamente, la falta de empleo y de oportunidades, pues nos refleja una actitud y una serie de circunstancias sociales, pero que también va a reflejarse esta forma de discriminación en el entorno familiar. ¿Qué pasa en el entorno familiar con el enfermo mental? Algunas familias se sobreinvolucran y sobreprotegen al enfermo, lo cual no le permite tener como elementos o herramientas para poder desarrollarse y ser lo más independiente posible, pero otras familias lo que hacen es marginar y rechazar a ese paciente. De entrada, porque no comprenden lo que le pasa, porque no les gusta ver esa realidad y porque les parece demasiado complejo la convivencia con esa persona. En algunos casos, yo he escuchado a personas decirme, a preguntarme si existen asilos donde pueda dejarlo para su manejo, porque la familia ya no puede o no se siente competente para atenderlo. Bueno, hay dos vertientes, una necesidad real de la familia de no saber cómo manejar al paciente, pero también, por otro lado, en algunos casos, una negación de la situación, una falta de interés por el trabajo o el manejo con el paciente que lo incluya, o que sea incluyente, que sea integral, para darle un soporte emocional importante. En algunas familias con mayor problemática para aceptar la enfermedad mental, incluso hay un rechazo marcado donde no hay contacto, ¿no? A mí me sorprende mucho pacientes o familiares de pacientes con trastorno mental
grave que me han llegado a comentar cómo a partir de que le dieron el diagnóstico al hijo o al esposo, a quien sea de la familia Lograña empezó a aislarse y a dejar de convivir con ellos por falta de comprensión del problema y por una etiqueta que empezamos a poner. Está loco, puede ser peligroso, no se puede convivir con él, cuando en realidad los enfermos mentales, casi de cualquier trastorno de enfermedad mental grave, tienen muchas posibilidades de tener un funcionamiento psicosocial más o menos adecuado. Obviamente no podemos esperar que se comporten completamente igual que el resto de las personas, pero por lo general pueden tener una funcionalidad adecuada si tienen el tratamiento adecuado, si están en el ambiente adecuado que los ayude a estimular, a motivarse, a tratar de estar en condiciones de mayor funcionalidad. Lo importante aquí, o la reflexión que yo quiero hacer el día de hoy es un poco parecido a lo que hablaba la semana pasada en cuanto a la discriminación del adulto mayor, ¿no? ¿Qué hacemos como sociedad? Tengamos o no un familiar con enfermedad mental, si lo tenemos con mucha más razón, esta pregunta nos implica, ¿no? ¿Cómo manejo el problema? ¿Cómo me enfrento a ese problema? De entrada, reconozco el problema o las circunstancias y qué es lo que puedo hacer con ellas, ¿no? Lo primero y más importante es informarme. ¿Qué implica una enfermedad mental? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Por qué le sucede al paciente, ¿no? A veces la familia dice, pues lo que pasa es que manipula y no quiere trabajar o no quiere hacer nada porque se está haciendo, ¿no? Entonces, a veces puede que sí, el paciente aprende formas de manipulación que tienen que ver con la dinámica familiar, pero también muchas otras veces pues tiene que ver con un estado real en el que se encuentra el paciente, ¿no? Y hay que aprender a manejar esas circunstancias de manera adecuada, informarnos, conocer más a fondo qué es lo que sucede con el paciente y tratar de también entender qué necesito yo como familiar, qué necesito yo como sociedad. Los empleadores tendrían que tener de hecho tienen, se supondría por ley, la obligación de abrir ciertas vacantes para personas con diversas condiciones, enfermedades, ciertas discapacidades físicas, incluyendo también las discapacidades mentales, aunque en la práctica real esto no sucede mucho. Efectivamente, Claudia, como tú bien señalas, de pronto se nos olvida, perdón, que este sector de la población, los enfermos mentales, pues sí, están dentro yo creo, de los sectores, valga la redundancia, más discriminados de la sociedad mexicana, porque empieza desde el núcleo familiar. Claudia, para la gente que quiera localizarte y que pues necesita ayuda en este sentido, ¿cómo lo puede hacer? A través de mi Twitter, @CT273, mi correo electrónico ct5272@yahoo.com o en mi consultorio en la Torre 2 de América Sur, acá en el Distrito Federal. Nos da para mucho este tema, Claudia, pero el próximo martes aquí nos encontramos con un psicomentario más. Y pues bueno, pues muy buen día y nos escuchamos pronto. Un abrazote. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes. Gracias, Claudia de Mendieta, con sus comentarios desde la Ciudad de México. Y pues bueno, ahí están las recomendaciones, ¿no? Si usted tiene en la familia algún paciente, algún familiar que presente alguna alteración en el comportamiento, no se asuste, hay posibilidades, hay vías, hay maneras de manejarlo y pues bueno, hay alternativas y sobre todo hay que tener mucho valor porque no se puede abandonar a un ser humano que a final de cuentas pues padece una enfermedad, tiene un padecimiento del cual muy poca gente se hace cargo. 10 de la mañana con 31 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Seguimos después de estos mensajes.